Peña, porque usted ya nos conoce. Regresamos por Radar 107.5 FM y Canal 71, la tele de Querétaro. La opinión, Radar News. Bueno, muchísimas gracias. Son las 8 de la mañana con 12 minutos, 8:12. Gracias por seguir con nosotros aquí en Radar News en esta primera emisión. El diputado Paul Hospital Carrera en esta mañana, en esta cabina. Como siempre, muchas gracias. ¿Cómo te va, mi querido diputado? Buenos días. Encantado de estar aquí contigo. Muy buenos días contigo, con tu enorme auditorio y además muy honrado de que... Al contrario. Entré después del corte de la entrevista del señor gobernador. Al contrario, Paul Hospital. Y que bueno, ya hemos hablado de obviamente en blanco y negro, de lo que tiene que ver con los retos, compromisos, resultados de la administración estatal. Ayer en el informe de la presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado que entrega al Congreso del Estado, sin duda temas que son relevantes, importantes para las familias queretanas, Paul Hospital. Sin duda alguna, a ver, y son cortes de caja que es importante hacerlo, como se hace también en la vida privada, pues en lo público aún más, ¿no? Es el exigir que se vayan cumpliendo compromisos, el revisar cómo estuvieron las propuestas, cómo va el nivel de cumplimiento y cuál es el estado de situación de las cosas, claro, ¿no? Al final del día un informe es eso, es qué Querétaro, por ejemplo, recibió, qué Querétaro está administrando hoy, cuáles son los resultados, cuáles eran los grandes problemas, el tema de movilidad, el transporte público, seguridad, etcétera. Y entonces es un buen momento para hacer un alto en el camino y revisar pues cuáles son los resultados, ¿no? Y entonces la gente pues tendrá la mejor opinión. Me llamó a mí la atención el respeto entre los diferentes representantes de los poderes, judicial, el ejecutivo, el legislativo, y luego también hacia los 18 municipios donde me parece ha habido un trabajo importante que hay que resaltar, atendiendo temas centrales que no se van a acabar en un día, mi querido Paul. La verdad es que hay una gran armonía, a pesar de que pueda haber diferencias ideológicas, culturales, históricas, pero hay una gran armonía y no, lamentablemente no es normal en el país. Sí. O sea, yo veo otros estados de la República, porque a veces lo damos por sentado, ¿no? Y entonces, oye, pues debe de haber coordinación entre municipios y estado, pues sí, y entre las policías municipales y la estatal, y entre el Congreso y el Ejecutivo debe de haber respeto. Pues sí, claro, por supuesto. Pero ya no es normal en el país. Yo veo unos estados de la República en donde los municipios no se entienden con el Estado, están en conflicto, y quien lo paga son los ciudadanos. Porque, a ver, Aurelio, si el presidente municipal está peleado con el gobernador, se denuncian inclusive y traen ahí temas. Claro. No quiero hablar de Nuevo León, pero bueno. Sí, ni de Zacatecas, ni de Chiapas, ¿Pero ni quién de lo paga? Michoacán. El ciudadano. ¿Por qué? Porque toda la policía municipal no se va a coordinar con la policía estatal, pero también los servicios básicos, los servicios públicos. Entonces, se vuelve un conflicto y un problema. Entonces, sí hay que agradecer que vivimos en esa armonía pública, llamémosle de esa manera, ¿no? Está bien el tema. Las servidoras, los servidores públicos, y mantenemos esa línea de respeto también. O sea, luego vemos también unas discusiones en otros lugares, en otras latitudes, en el Congreso de la Unión, que dices, bueno, ¿en qué momento la diferencia de opiniones y la diferencia de ideas nos llevó a lastimarnos, a agredirnos de esa manera y a propiciar justamente violencia afuera de la ciudad? No solamente se da adentro, sino que lo que propicias es que tus seguidores pues golpeen a los seguidores del otro equipo. Claro. ¿A dónde vamos a parar? Entonces, hay que agradecer que vivimos en una totalmente de acuerdo. Nada más para entrar al otro tema que también se puede tratar contigo, se tiene inconveniente, pero decía el gobernador, el ánimo social cambia de pronto, ¿no? Cambia de repente por alguna situación que parece menor, o que se vuelve social, o se vuelve nacional, y también incide justamente en Querétaro, y tenemos que estar atentos para conservar el buen ánimo social. ¿Cómo hacerle para eso? Sin duda alguna, y además es un año bien, un año electoral, ¿no? Que va de ahora de septiembre hasta junio, en donde también hay gente que le conviene que cambien los ánimos, y hay que tener mucho cuidado. Cuando vemos esas campañas negativas, campañas de odio, campañas de desprestigio, que nos llegan a través de redes sociales, que se faltan, etcétera, pensemos que hay detrás, que siempre hay un interés detrás, no es obra de la casualidad. En un año electoral la gente te quiere hacer enojar, te quiere hacer dudar, etcétera. Yo insisto, comparémonos con los vecinos, comparémonos en términos de seguridad con el vecino Guanajuato, con el Estado de México, con Michoacán, se diga, y la paz laboral que existe aquí, la inversión, la economía, la calidad de vida. A ver, no permitamos que nos nublen con, digamos, asuntos electorales o prioridades electorales externos de lo que estamos viviendo. Muchos decían por ahí los amigos, ya no hay que hablar también de Querétaro, porque todo el mundo está haciendo noticias todos los días, mejor hay que
que el reto vaya igual, porque a ver, si estás creciendo de esa manera, de manera consistente, anualmente, pues también necesitas más recursos, porque la gente que llega exige servicios, de educación, servicios de transporte, de agua, de luz. Entonces, oye, pues necesitamos también un incremento de presupuesto. Sin duda, sin Pero duda. es otra discusión, que bien viene, ¿eh? Sí, claro. Por supuesto. Para la integración ya lo que va a ser el presupuesto 2024. Que no nos bajen lana, pues otra Querétaro, para llevárselos a Tren Mayas y a Finerías. O sea, aquí también tenemos gente y necesitamos cubrir sus expectativas. Bueno, hay un tema del que nadie habla. Me decía así al principio cuando empezamos esta conversación, mi querido Peter Carrera, diputado que yo aprecio y respeto, me decía, voy a hablar de un tema que nadie quiere hablar, y ese tema es el tema del aborto. O que todos deberíamos de hablar. Que lo deberíamos ver tal vez de una manera diferente también. A ver, cada 28 de septiembre se conmemora, o sea, hoy se conmemora el Día de Acción Global. Si alguien se va despertando, ¿qué día es hoy? El 28 de septiembre se conmemora el Día de Acción Global seguro y accesible. Sí. Y es un debate que lleva décadas en nuestro país, décadas. Sí. El primer congreso local en aprobarlo fue la Ciudad de México, que no solamente despenaliza el aborto, sino que lo legaliza, y lo cual es distinto. Una cosa es quitarle la pena, es decir, que una vaya a la cárcel, y que hoy esté durmiendo en la cárcel por haber abortado, y otra es legalizarlo, es decir, que los sistemas de salud pública te brinden esa atención de manera segura y gratuita, como un servicio del Estado. Entonces son dos cosas distintas. Solamente hay dos estados de la República que lo tienen legalizado como tal, que es la Ciudad de México y Oaxaca. Hay muchos otros que lo tienen despenalizado, es decir, no te vas a ir a la cárcel por abortar en las primeras 12 semanas, pero en medio de todo esto, hace 2 años, 2021, dudé en decir 3 años, porque luego siento que estoy en 2024. Sí, no, todo hace tiempo de que septiembre de 2021, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió una sentencia. Ningún juez y ninguna jueza en este país puede mandar a la cárcel a una mujer o a un doctor o doctora por abortar en las primeras 12 semanas. Entonces hay una sentencia de la Corte que te prohíbe a ti como jueza, sí, mandar a alguien a la cárcel. Pero hay un código penal en Querétaro que dice de 1 a 3 años de cárcel. Sí, claro. Entonces usted se preguntará qué está por encima, una sentencia de la Suprema ¿Federal? Corte o el Código Penal local. Yo le responderé, la sentencia de la Suprema Corte. Totalmente. Entonces ahí empieza el debate, porque dices, a ver, ¿cómo? Yo tengo en mi Código Penal un delito que no es delito, digamos. Federal. Ajá. Y localmente ningún juez te puede mandar. Sí, así es. Entonces, ¿qué pasa? Pues el Código Penal está desactualizado. Por eso esto dejó de ser un debate cultural, sí, claro, un debate ideológico, mucho menos un debate religioso, sino que se convirtió en un debate de actualización del Código Penal ante las sentencias de la Suprema Corte. Es decir, el capítulo 3 del Código Penal de Querétaro está obsoleto. Así es. Porque ese debate cultural, ideológico, legal, todo, ya se llevó a cabo y se llevó a cabo en la Suprema Corte. No va a ser un debate que traigamos aquí, ni mucho menos. Es un tema de actualización solamente de lo que tiene que ver el marco legal de Querétaro. Menos así fue el espíritu del legislador. Pero hay un trasfondo. ¿Y qué viene? Hay un trasfondo no, pero político. ¿qué fue lo que pasó ahora hace un par de meses? Que nuevamente la Corte, y entonces por eso ahora está en boca de todos este tema, no nada más porque hoy se conmemora el día, sino que la Corte ahora, después de eso que hizo en el 21, hace un par de meses, dijo, a ver, como no hacen caso, viene una obligatoriedad al Congreso de la Unión, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, para que en este periodo de sesiones, es decir, de aquí a diciembre, cambien el Código Penal Federal. Se acabó. Y despenalicen, no legalicen, ojo. Sí, despenalicen. O sea, que ninguna mujer duerma en la cárcel por haber abortado en las primeras 12 semanas, o un doctor o una doctora. Entonces, ya es una obligación que va a tener el Congreso, si no es un desacato. Que entonces la pregunta fue, oye, entonces Querétaro también está obligado. Sí. No, pero estará. Es decir, una vez que se cambie, no está actualizado, por lo menos ese Código Penal Pero una Federal. vez que se cambie el Código Penal Federal, Querétaro le va a tener que entrar a esa situación. Con el matrimonio igualitario, hubo 13 estados de la República
que pues los obligaron para legislar y que hoy se pudieran casar. Sí, claro. Hombres con hombres, claro. mujeres con mujeres. Y que pensamos que era imposible, por lo menos de asimilarlo, de asumirlo en pero Querétaro. hubo un requerimiento judicial, digamos. Lo mismo va a pasar con el tema del aborto. Va a pasar lo mismo, tarde o temprano. A lo mejor no le toca a esta legislatura, ¿eh? Sí, claro, pero por el tiempo creo que no. Va a pasar porque va a pasar a nivel nacional. Ya la Corte lo hizo. Entonces, hoy pues habrá marchas, habrá manifestaciones seguramente. Así es. Hoy están convocando a las 6 de la tarde grupos de activistas aquí en Querétaro para que puedan marchar justamente a propósito de este día, como tú bien señalas, Día de Acción Global por el Aborto Legal, que también tiene que sonar y que también se tiene que escuchar en Querétaro, mi querido Polo Hospital. Yo estaba en la universidad, Aurelio, hace muchísimos años, en el Porfiriato. Sí, me imagino. Pero cuando... Yo un poquito antes, pero... Cuando somos generacionales, pero cuando se estaba discutiendo el aborto en la Ciudad de México. Y yo soy politólogo, entonces claro que era un caso de estudio todos los días en la materia. Y fíjate que al final del día, lo recuerdo muy bien, el debate dejó el tema cultural y religioso a un lado y se volvió un asunto y un debate de salud pública, porque resulta que la segunda causa de muerte de las mujeres en la Ciudad de México entonces eran abortos mal realizados. Sí, abortos clandestinos. Abortos clandestinos. Segunda causa de muerte. Entonces de pronto se convirtió en un debate de salud pública. Se estaban muriendo las mujeres porque querían abortar y no había... Y por eso el día se llama así. Aborto legal, seguro y accesible. No se llama el día de la despenalización de la legalización. Sí, así es. Sino de ir hacia esa ruta, ¿no? Para que no mueran mujeres por abortos clandestinos. Y en el que tú estás de acuerdo, en esa Yo estoy de postura. acuerdo en que actualicemos nuestro Código Penal ante una sentencia de la Corte, porque si no es vivir fuera del Estado de Derecho. Correcto. ¿Por qué, Aurelio? Porque la Fiscalía del Estado, por ejemplo, ¿qué hace? Actúa conforme a lo que dice el Código Penal. Ellos no pueden actuar conforme a lo que escucharon con Aurelio Peña en la mañana. Yo sé que todo el mundo te escucha. Bueno, no hazme la buena. No pueden decir, oye, nosotros no vamos a investigar este delito porque ya dijo Aurelio que no. No, ellos es con el Código Penal. Y entonces hoy en el estado de Querétaro hay 23 carpetas, 23 expedientes sobre aborto. Entonces se están armando carpetas y expedientes para un tema que no va a ser juzgado porque hay una sentencia que ya prohíbe juzgarlo. Estamos perdiendo recurso humano. Claro, totalmente. Que debería de estar enfocado en otra cosa. Hay que actualizarnos, hombre, es un tema de Estado de Derecho. Bueno, es la marcha que se va a realizar el día de hoy en favor de lo que tiene que ver justamente con este Día de Acción Global por el aborto legal aquí en Querétaro y en varios estados de la República. Bueno, finalmente, termino, viene el informe del gobernador el próximo 30 de septiembre, pero viene tu dirigente nacional, es el Frente Amplio por México. Rubén Moreira, que dijo, si alguien puede ser candidato, dijo Rubén Moreira, ¿no? Es el joven Polo Hospital Carrera. Dijo eso. Dijo eso. Llama habilidad el señor don Rubén Moreira. Le mandamos besos, abrazos hasta ¿qué significa en términos políticos? Es un mensaje. Esto que se va a vivir aquí en Querétaro, precisamente, primero, mi querido, el apoyo y el respaldo que Polo tiene. Hospital. Primero, el apoyo y el respaldo que tiene el gobernador Curi en todo el país, ¿no? Recordemos que él viene de ser coordinador parlamentario en el Senado de la oposición. Entonces, tiene un respaldo, tiene un apoyo, el apoyo también de aquí hacia Xóchitl, es otro de los mensajes importantes, y que vengan todos los dirigentes del frente te habla de esta fortaleza o de esta unión o de esta trascendencia que ha tenido ya el Frente Amplio por México, en donde pues ya vamos juntos para todos lados, ¿no? Sí, claro. Y Querétaro, pues estoy seguro que no será la excepción, y una señal inequívoca será el próximo sábado, pues con la presencia de gobernadores, gobernadoras, del PRI y del PAN. Cada vez son menos, ¿no? Entonces sí cabemos todos. Sí, se fue. Y por supuesto las dirigencias nacionales de los partidos. ¿Cuánta militancia? ¿De cuántos años allá en Puebla, no? Bueno, en varios lugares, pero... en todos lados se cuestionan, pero de 9, 8. Yo creo que es un buen mensaje. Es un buen mensaje de unidad. Es un buen mensaje de que viene una batalla muy importante y que hay que darla juntos y juntas. Sí, claro. Porque por principio de realidad ninguno de estos tres partidos puede solo.
Entonces, nos une más de lo que nos divide. Y ojalá que sea, y lo decía bien el gobernador, de respeto, tú también lo señalabas, de esta convivencia que nos debe marcar en esta participación política en la que podemos tener diferencias, pero no por eso nos vamos a tener pelear. diferencias. Y qué bueno, claro. y qué bueno, y qué bueno. Por supuesto, es además lo que alimenta la democracia, hombre, Sí. el debate, el contraste de ideas. Polo Hospital Carrera, como siempre, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Dónde te localizan? ¿Dónde te ubican? ¿Alguien quiere comentar contigo cosas? ¿Cómo le Pues hace? aquí cada 15 días contigo, déjenos sus mensajes. No, ya en serio. Bueno, de redes sociales, usted ponga Hospital Sin H y no va a haber otro. Oye, te veo con tu hijito, que me da mucho gusto. Ah, bueno, ese sí Me es da otro mucho Hospital gusto. Sin H, pero no tiene redes sociales. No, bueno. Nada más eso. A mí me da más gusto, querido Aurelio. No, sabes qué gusto me da verte contento, verte feliz. Lo dijo Elon Musk, dueño de Tesla, hace unos días. Fue muy polémico porque le está avivando a la gente a que sean papás, que sean mamás. Y yo me sumo a ese llamado. Yo creo que sí, tus estándares de felicidad cambian cuando Aquí haya eres papá. familias por el Hospital Carrera. Sí. Muchas gracias como siempre, que tengas buen día. Hacemos una pausa, son las 8:27 de la mañana. Su opinión siempre la más importante aquí en Radar News, en esta primera emisión, 442-592-1075, para que se ponga en contacto con nosotros. Pausa y volvemos. Acompáñanos a un corte comercial. El acontecer. Regresamos con más, en transmisión simultánea. Radar TV, conectando emociones. El costo anual total, o CAT, es una medida anualizada que indica lo que costará la contratación de un crédito en promedio. En México, es obligatorio que cualquier institución financiera exhiba el CAT en sus diversos productos. De esta forma, el cliente puede saber perfectamente cuánto pagará con relación a la tasa de interés, comisiones o anualidades antes de contratar el crédito. Es importante tomar en consideración el dato del CAT, porque habrá instituciones financieras que ofrezcan tasas de interés atractivas, pero tienen comisiones muy altas, de tal forma que es más fácil comparar el costo de un financiamiento si entendemos cómo opera el CAT. Conocer más sobre el CAT te dará claridad en la toma de decisiones financieras de tu empresa, permitiéndote hacer las proyecciones de tus utilidades en el futuro más precisas. Si quieres saber cómo se calcula el CAT, te recomendamos ingresar a la página del Banco de México y consultar la circular 21/2009. Revisa, compara y decide. Gobierno de México. A través de la historia, el cine es un arte que ha ido evolucionando y desarrollando diferentes movimientos y corrientes por parte de sus realizadores. Ya se conocen muchos de estos, como lo fueron el expresionismo alemán, el neorrealismo italiano, la nueva ola francesa, entre otros. Pero actualmente llega un nuevo movimiento del cine que nace en Estados Unidos, conocido como el movimiento Mumblecore. Pero, ¿qué es exactamente? Según Indie Film Hustle, el Mumblecore se refiere al subgénero de cine independiente estadounidense que captura historias de la vida real con conflictos de baja intensidad y que además utiliza una actuación muy natural y cruda, que usualmente puede llegar a ser sin ningún guión o pura improvisación. Estas películas son de un presupuesto muy bajo y muy lejano comparado con las películas comerciales de Hollywood. Este movimiento nace en el 2005 en el festival South by Southwest en Texas, en donde se presentaron 3 películas que tenían un común denominador, el cual era que sus personajes, en lugar de hablar, balbuceaban, que en inglés se traduce a mumble. Y así fue como el término Mumblecore fue concebido por el técnico de sonido Eric Masunaga. Aunque no hay que olvidar que mucho antes de dar con el término, la primera película en ser considerada de